Tipos. Tipo es un símbolo, por eso estoy diciendo en este orden, porque ya hablamos de símbolos. Es un símbolo profético en el Antiguo Testamento que llega a tener su significado pleno o su cumplimiento en el Nuevo Testamento. O es un símbolo a través de los testamentos. Entonces significa algo en un testamento, pero tiene un significado más metafórico o más metonímico en el otro testamento. El ejemplo bíblico que tengo aquí. El rey Melquisedec como el antitipo. El tipo es, el antitipo es lo que está en el Antiguo Testamento, el tipo es su cumplimiento. Entonces, anti como antes, el tipo en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando vemos que Abraham va y da su diezmo al rey Melquisedec, que es un rey, también es un sacerdote, y él le da sus diezmos y representa a alguien sin linaje que solo apareció, algo así, y es un rey justo. Todo ese significado es una metáfora que tiene su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Entonces, en Génesis 14, cuando nos encontramos por la primera vez con Melquisedec, él es el antitipo en el Antiguo Testamento y tiene su cumplimiento completo, es simbolismo para Cristo en el Nuevo Testamento. Y vemos eso en Hebreos capítulos 5, 6 y 7. Lo bonito aquí, y hay gente que dice, oh, esto en el Antiguo Testamento representa esto en el Nuevo Testamento. Cuidado con tipos. La misma Biblia da la conexión. La misma Biblia, no sabemos, al leer Génesis 14, no sabemos que Melquisedec va a ser el antitipo de Cristo, su conexión en el Nuevo Testamento. Pero el autor de Hebreos hace la conexión. Dejamos, hermanos, que la Biblia interprete la Biblia. ¿Ok? Entonces, Hebreos 5, 6 y 7 hace la conexión entre Cristo y Melquisedec. No dice, por favor, hay gente que dice esto muchas veces, que Cristo era Melquisedec. No, la Biblia no dice esto. Eso es una opinión. Melquisedec es una representación en características con lo que Cristo era para nosotros después en el Nuevo Testamento. Esto es lo que la Biblia demuestra. Dejamos que la Biblia interprete la Biblia, no nuestras ideas o fantasías o algo así. ¿Está bien con tipos? Sí, entonces el antitipo es para el Nuevo Testamento, ¿no? No, el antitipo es, usando Melquisedec, nuestro ejemplo. Melquisedec es el antitipo, Cristo es el tipo. ¿Me Ya, explico? ahora sí. Antitipo, piénsalo así. Antiguo Testamento, antes, en el Antiguo Ujú, Testamento, anti. Anti es un prefijo que significa aquí antes, no contra, ¿ok? No, a ujú. veces anti significa contra. No es como anticristo, por favor. Antitipo significa como es un tipo antes, el tipo anterior. Eso es por eso han puesto antitipo. El Ujú, tipo es el cumplimiento del Nuevo Testamento. Aquí, Melquisedec es el antitipo, Cristo es el tipo. ¿Está bien? ujú. Claro, sí. Ok. Alegorías. Hay que tener cuidado con alegorías. Pero es una historia donde las personas, los lugares y los acontecimientos tienen significados ocultos o simbólicos o más profundos de lo que vimos. Es una metáfora ampliada. Un ejemplo en la Biblia aquí que tenemos la serpiente antigua que vemos en Génesis 2. Vemos la serpiente que engañó a Eva, ¿verdad? También es el dragón en Apocalipsis 12 y el diablo que se ve por muchos lugares en la Biblia. Son la misma persona. Entonces, la serpiente, hay gente que dice, no, la serpiente era una serpiente verdadera. No, es Satanás y es el diablo. ¿Y cómo sabemos eso? En Apocalipsis 20, versículo 2, dice que esa serpiente antigua, ese dragón o el diablo, y menciona los tres juntos. Entonces la Biblia nos está diciendo cómo interpretar esa alegoría. Entonces la serpiente, lo que vemos en Génesis 2, engañó a Eva. Pero es Satanás, es el diablo realmente que lo está haciendo. Hay algo oculto, hay algo simbólico, hay algo más profundo en la alegoría. Pero es la misma Biblia que nos dice que es. ¿Me explico? Sí. Ok, eso nos ayuda muchísimo. A veces también la historia nos ayuda a confirmar. Le doy un ejemplo. Se me olvidó, perdón, no lo tengo en mis notas, pero el hombre que vemos en la visión, la estatua que vemos en la visión de Daniel, que tiene su cabeza de oro, su pecho de plata, sus lomos de bronce y sus pies de fierro y barro, si no me equivoco, mezclado. Y esos representan
reinos diferentes a través de la historia del mundo. Representan a Persia, representan Grecia, representan Roma, y muchos que dicen que el último es el reino del anticristo. Y cada uno era diferente y tiene sus cosas. La historia ha demostrado el cumplimiento también, pero tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque la misma Biblia no dice que es Grecia, es Persia, es Roma, porque cuando Daniel escribe, el imperio de Roma no existía todavía. Entonces, ni el imperio de Grecia, bueno, como lo conocemos bajo Alejandro el Grande. Entonces, pero podemos a veces dejar que la historia nos ayuda a hacer el cumplimiento. La ciencia también nos puede ayudar, pero siempre tenemos que tener muchísimo cuidado cuando interpretamos las alegorías. Entonces, una manera para ayudarnos a la comparación entre una parábola y una alegoría, ¿ok? El texto tiene un ejemplo muy bueno con la rueda. ¿Viste la rueda? Sí. Okay. La rueda es la parábola y los palitos que conectan el centro, el eje de la rueda con la rueda afuera, tienen como varias fuentes, varias maneras de explicar algo, y en el centro es el punto principal. Una parábola siempre tiene, digamos, una moraleja, un punto principal. Una parábola tiene un significado que es el punto de la historia con varios detalles que destacan el punto principal. Y eso es donde cuando predicamos parábolas o enseñamos parábolas, hay muchos pastores y muchos maestros que se equivocan mucho. Dicen, 3 puntos que podemos ver de esta parte. No, la parábola tiene un solo punto y hay que predicar ese punto porque ese es el punto bíblico. Creo que es Lucas 15. La oveja perdida, versículos 1 a 7. La moneda perdida, versículos 8 a 10. El hijo perdido, el hijo pródigo, de versículos 11 a 32. La moraleja de Lucas 15 es la importancia de hallar lo perdido, nuestra importancia para Dios. Y usa 3 ejemplos diferentes, la oveja, la moneda y el hijo. El problema es que muchas veces solo queremos enseñar la historia de la cultura del padre, el hijo, y el hijo pródigo, del hijo perdido. El problema es que eso no es lo que la Biblia está enseñándonos. O a veces predicamos de la oveja, pero no predicamos de la moneda. Los 3 están juntos en una sola parábola. Son 3 historias en una sola parábola que enseña un punto principal y tenemos los detalles o las historias diferentes que nos ayudan con la moraleja. La parábola tiene una sola moraleja. ¿Está bien? Sí. Okay. La alegoría tiene varios significados que son más profundos. La alegoría es como un ogro. ¿Has visto a Shrek? Sí. Y dice, los ogros son como cebollas, tienen capas, somos muy profundos, tienen significados diferentes. Entonces, Ezequiel 17, tenemos allá la gran águila, es el rey de Babilonia, o Nabucodonosor. Tenemos a cedro, que es un símbolo, es una alegoría para la casa de Judá, el reino de Judá. Tenemos el cogollo del cedro, el rey de Judá, Joaquín en ese tiempo, en Ezequiel 17. Tenemos la simiente trasplantada, el segundo rey de Judá, Sedequías. Y tenemos una segunda águila que es el rey de Egipto. Y nos ayuda a entender eso. Y tienen varios significados que están usando para enseñar algo más profundo. Y tenemos el renuevo restaurado que es el Mesías, Cristo en el Nuevo Testamento. Entonces, tenemos que ver que hay muchas cosas más profundas que están pasando. No es una parábola, es un acontecimiento que tiene varios significados. Y me gusta, en nuestro libro tenemos la rueda que tiene un punto central y tenemos varios puntos con las alegorías, con su simbolismo, que tienen un significado más profundo cada uno. Entonces, para recordarles, Shrek nos dice, los ogros son como cebollas, tienen capas. Las alegorías son como cebollas, tienen capas, tienen significados más profundos. ¿Está bien? Sí. En cuanto a símbolos, tipos o alegorías, nunca se basan en nuestras ideas. Esto fue un gran error de padres de la iglesia antigua como Clemente, como Agustino. Ellos aplicaban sus propios entendimientos o sus propias revelaciones a las escrituras. Tenemos que siempre dejar que la Biblia interprete la Biblia. La regla es dejar que la Biblia dé entendimiento o la revelación escondida o la conexión entre los testamentos. La pregunta siempre es,
¿Qué es la intención del autor? ¿Qué es lo que Pablo, qué es lo que Ezequiel, qué es lo que Moisés, qué es lo que Jeremías, qué es lo que Isaías, qué es lo que Juan están intentando expresar? Eso es lo que tenemos que hacer. No es, Juan no sabía. No, ellos están escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, pero no es nuestro entendimiento, no es nuestra revelación, es lo que la Biblia dice. Listo. Lección 9. Historias. Hay que tratar las historias, hay que tratarlo como un relato verdadero. La historia es un cuento verdadero, no es un cuento de hadas. Es algo que realmente ha pasado. Y entre muchas denominaciones es una gran diferencia. Hay gente que dice que no son historias inventadas, son leyendas, son mitos y no son historias verdaderas. El gran diluvio es un mito. David y Goliat es una leyenda. Esas cosas, y tenemos que recordar, no, la Biblia es la verdad. Entonces hay que siempre tratarlo como relato verdadero. Y hay que recordar, en las asambleas de Dios, especialmente y en Global University, nuestra interpretación de la Biblia, y por eso esta materia es una de las primeras. Nuestra perspectiva de la Biblia es que la Biblia no tiene error, es infalible, inerrante y es verdadera, absoluta. No podemos decir, no me gusta el infierno, ignoro esos versículos. No, todo, y tenemos que aceptarlo todo. Hay algunas historias que son completamente increíbles también. Cuando Dios separó las aguas del Mar Muerto o del río Jordán, o cuando descendió una nube o una columna de fuego, o cuando convirtió el río Nilo en sangre y todas esas aguas en sangre. Son relatos verdaderos. En las historias no podemos basar la doctrina en un solo relato. Hay muchas personas que dicen, mira esta historia, entonces creamos una doctrina. La doctrina se basa en, doctrina, doctoritis es una palabra en latín, si no me equivoco, que viene de griego, que significa maestro, y doctrina significa enseñanza, lo que el maestro enseña, un profesor. Entonces es la enseñanza, no basamos las enseñanzas de la iglesia en una sola historia. Tenemos que tener algo más amplio, algo que la Biblia en general enseña, no una sola cosa. Cuando hacemos eso, entramos en la posibilidad de estar en error. ¿Por qué? La narrativa, una historia, como la parábola, tiene un punto central. Entonces tenemos que encontrar cuál es el punto principal de esta narrativa. Hay gente que le gusta decir 3 puntos que podemos sacar de la vida de Sansón. Bueno, es posible, pero hay un punto principal que vemos de la vida de Sansón. Entonces tenemos que siempre encontrar cuál es la idea grande o el punto principal. El silencio tampoco significa la aprobación. En el Antiguo Testamento nunca dice que tener más de una esposa es malo. No significa que el silencio del Antiguo Testamento en la poligamia no significa que, era bueno para ellos. No enseña eso. Entonces, a veces solo vemos lo que pasó, no está enseñándonos cómo hacer las cosas. Entonces, el silencio, por favor, no necesariamente significa que Dios aprueba. Y hay que diferenciar entre lo eterno y lo temporal. Y yo voy un poco más allá del libro aquí para ayudar a entender ese concepto. Un concepto eterno versus un concepto temporal. Un concepto eterno puede ser una doctrina que es para toda la cultura, todo el tiempo, versus algo temporal, algo que pasó. Y entramos en 2 cosas aquí. Escritura descriptiva o que es normal, pasó, versus escritura prescriptiva, es normativa, o es una norma, es una regla, debemos hacerlo. Entonces, describe algo o prescribe algo.